Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Cerca del mar, en Coronel Vidal, en este espacio mágico que es Quinta Esencia, con uno de sus inspiradores. Estamos con Cristian Tiscornia de Amartya, que es una organización que impulsa la educación. Y decíamos, ¿cómo te va, Cristian? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. Decíamos en el arranque, este es un lugar, un tiempo, un espacio que en estos días está dedicado especialmente a poder repensar los modos en que hacemos las cosas y cómo nos decimos esas cosas, ¿no? Cómo hacemos y cómo decimos. Así que ese es el espíritu, me parece, que nos reúne. Hay casi 50 personas, un poquito menos quizá, pensando y tratando de salir muy inspirados de este lugar para poder tejer más redes que vayan en ese sentido. Absolutamente. Bueno, qué alegría, Sergio, estemos acá. Hemos hecho este programa varias veces. Quizás en ese momento vos en Buenos Aires, yo a veces en Noruega, ahora estamos los dos acá en Quinta Esencia. Y sí, definitivamente creo que Quinta Esencia es un espacio donde queremos construir lo nuevo, ¿no? Queremos construir día a día la realidad más amorosa, más inclusiva, más saludable que queremos vivir. Y está bueno porque muchas veces podemos llegar a confundirnos y pensar que la transición es pensar en una energía más limpia o en algún tipo de construcción más saludable, más ecológica, o cómo administramos de forma responsable y sustentable el agua. Pero también, eso es importante, por supuesto, pero creo que hay cuestiones mucho más profundas que tienen que ver cómo nos vinculamos, ¿no? Cómo logramos pasar a una cultura de la colaboración, de entendimiento, de la colaboración profunda, ¿no? De encontrarnos, de aprender a, en definitiva, reaprender a dialogar, ¿no? Yo ayer veía el encuentro que tuvimos a la tarde, todos reunidos en el monte, intentando encontrarnos y conversar de las cuestiones que consideramos profundas, pero no solo las temáticas, sino también aprender a conversar, aprender a escucharnos, aprender con las ideas que todos vamos trayendo, que puede emerger de eso, ¿no? Que siempre es mucho mejor que lo que uno solo pueda tener. Me hizo acordar, en definitiva, es algo que no estamos inventando nosotros, porque ayer podría haber sido el ágora de la vieja Atenas, ¿no? Donde la gente se encontraba a conversar, se encontraba a definir las reglas del juego. Y en definitiva, lo que estamos diciendo es hay un juego que ya hasta acá llegó, que ya no nos funciona, que sentimos profundamente que no nos funciona, e indicadores por todos lados que este sistema social, económico, de reglas, no está a la altura de esta época. Necesitamos conversaciones urgentes, entonces, y necesitamos activación para que sucedan cosas y que vayan en un camino disruptivo que nos permita cambiar verdaderamente. ¿Por qué no arrancamos dando un ejemplo cercano? ¿Por qué hace falta esa acción urgente? Ayer fuimos a caminar el campo. Sí, ayer, por ejemplo, sabes que yo cumplí hace algunos meses 50 años y me crié acá en esta zona de Mar Chiquita, en Coronel Vidal, de varias generaciones. Y para mí este lugar es el punto, es casa, ¿no? Es el lugar que uno realmente considera casa, donde está el amor profundo, ¿no? La historia, la familia, los afectos. Y estamos en una zona que es un concatenado de lagunas, por ejemplo. Esto era antiguo, hace muchos años, el fondo del mar. Hoy en día es parte de la pampa húmeda. Y al ser un concatenado de lagunas, siempre históricamente un espacio donde en épocas de un poquito más de lluvias o menos, pero siempre las lagunas todas llenas y un vergel de aves y de animales silvestres. Bueno, hoy en día uno camina el campo y esto se está... pareciera una especie de desierto, se va desertificando. Ayer estuvimos caminando todos en un lugar donde históricamente fue una laguna, caminábamos en un espacio absolutamente seco, que toda la vida fue un reservorio de biodiversidad. No hay patos, no hay gallaretas, no hay teros, no hay cigüeñas en derredor.
Eso es complicado de ver, es doloroso de ver. Es doloroso. La verdad que sí, es muy doloroso, y como ayer conversábamos, ¿no?, sobre el tema del dolor. ¿Qué hacer con ese dolor? ¿Cómo transmutamos ese dolor? ¿Cómo somos alquimistas de ese dolor? ¿Y en qué lo transformamos? Si nos hacemos los sonsos y no lo queremos ver, ese dolor se enquista, se mete adentro, se transforma en tristeza, se transforma en depresión, se transforma en negatividad. Ahora, si el dolor lo encaramos, vamos, lo abrazamos, y intentamos decodificarlo y abrazarlo, yo creo que ese dolor se transforma. El dolor está ahí para algo. Si yo me corto la pata, automáticamente ese dolor me activa que yo me quiera curar. Bueno, lo mismo pasa con el dolor que tenemos por el resto de los ecosistemas. Si uno lo encara, se hace cargo de eso, bueno, no es que uno se quiera andar clavando o dándose latigazos con ese dolor, sino que se transforme en compasión y que se transforme en acción y que se transforme en trabajo colaborativo, que ese dolor que estamos viendo nos active, y de alguna forma también nos acelere la intención de comprender por qué está pasando eso, cuáles son las causas profundas de esto, que no es unidimensional. Ayer también hablábamos de esto, no es que no estamos buscando culpables, no es una cuestión de culpables. Lo que se ve en el campo es el símbolo de lo que pasa con el periodismo, las instituciones, los liderazgos, la medicina y su ejercicio y todo el sistema de alimentación. Es bien complejo. Es una cuestión profundamente cultural. Nosotros tenemos una matriz de valores, una cultura dominante, que esa cultura dominante nos va pariendo los distintos sistemas sociales, los distintos sistemas industriales, y bueno, y evidentemente nuestro sistema de alimentación, nuestro sistema de educación, ¿no?, que está todo muy vinculado. O sea, que no es que hay malos y buenos. Hay un sistema que hoy en día nos está haciendo mucho daño, que hay que transformar. Y acá, en este lugar donde estamos, en esta región, en este ecosistema, lo estamos viendo cómo sufre quien vive acá, quien produce. El año pasado, por ejemplo, en el mes de enero, esta es una zona más chiquita que produce 1 millón de huevos por día. El año pasado los calores tan brutales, nunca había pasado antes. Casi el 50% de la producción se perdió en un día de enero, no recuerdo ahora, pero sí recuerdo estar en el pueblo y los productores avícolas llorando a mares, porque los calores mataron literalmente entre el 40 y 50% de las ponedoras. Digo, lo que está pasando está afectando directamente a quien produce alimentos, ¿no? Y eso tenemos que comprender cuáles son las causas y cómo podemos empezar a comprender. Es tan urgente que hay que parar. Hay que pensar, hay que reflexionar, hay que encontrarnos, hay que intentar, entre todas las miradas, empezar a comprender la situación, ¿no? Qué paradoja, porque si no lo decidimos nosotros, hay fenómenos externos que van a determinar que paremos efectivamente. De hecho, los productores acá han decidido no sembrar todavía, ¿no? Absolutamente. Hoy en día, también, para mí histórico, yo no recuerdo, y ahora me voy a poner a investigarlo con los productores, pero yo no recuerdo que haya venido los chacarés, no, este año no se siembra nada porque no va a llover se calcula que no va a llover hasta abril, entonces no se va a, por supuesto que no se va a sembrar nada. Estamos hablando en particular del sistema de producción imperante, que como saben muchas personas que nos están escuchando, requiere de lo que se llama insumos. Muchos de esos son venenos de alta potencia que envenenan la tierra, los alimentos y por supuesto a las personas, especialmente a quienes trabajan, a quienes viven en las orillas de la ruralidad, a aquellas personas, pocas desgraciadamente por ahora, que habitan la ruralidad. De eso estamos hablando, y la propuesta desde Quinta Esencia, que es un centro básicamente de educación, de inspiración, de prueba, diría yo, de nuevos proyectos y emprendimientos, desde acá queremos abrir una ventanita, compartir esta ventana de saberes que nos permiten pensar en un futuro diferente, un futuro que requerirá la acción de cada uno de nosotros, de cada una, pero que debe ser, como acaba de decir Cristian Tiscornia, casi de modo urgente. ¿Querés presentarte para ver ya la diversidad de personas que están por acá?
Hola, buen día, ¿cómo estás? Yo soy Diana, vengo de la Patagonia, trabajo en la Fundación Rewilding Argentina coordinando el proyecto Patagonia Azul. Uh-huh. Vamos a ampliar en un ratito, en una frase aunque sea, en qué consiste ese proyecto y por qué podemos hablar de regeneración, por qué podemos inscribirlo ahí. El proyecto tiene la misión más grande de crear un área marina protegida frente a la costa de Chubut. Eso implica que en un área marina protegida no se puede pescar, porque queremos proteger los fondos marinos de la pesca de arrastre que hoy se hace en esa zona, bueno, en realidad en toda nuestra costa, en todo nuestro mar, para pescar langostino y merluza, con artes de pesca que destruyen realmente el fondo de la misma manera que las topadoras destruyen el monte chaqueño todos los años, pero es algo que no se ve porque está a 100 kilómetros abajo del agua, entonces no se ve, pero es algo que está pasando todos los días, todos los años, y que nos afecta muchísimo acá en la Tierra también. Podemos advertirlo ya con claridad. Vamos del campo hacia el mar. Pasamos por las ciudades, hay acá médicos, hay gente que trabaja en las ciudades con diferentes oficios y profesiones, hay estudiantes, hay gente que trabaja la tierra también, hay una gran diversidad. Y vos que estás del otro lado, no importa el lugar que habites, tenés un rol central, porque como habrás visto, es transversal la crisis que tenemos por delante, eso que hay que resolver. Ese panorama que Cristian nos da, que ahora Diana empieza a completar, requiere de cada uno de nosotros, de cada una, para justamente encarar esos profundos cambios, posiblemente desde cada uno, desde adentro. Ese es el gran desafío. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.